Hola, buenas tardes, bienvenidos. Mi nombre es Ana Flisser, soy la coordinadora del PESEM, que es un programa que hace para alumnos de licenciatura en medicina que tengan interés en el doctorado y lo pueden hacer simultáneamente. Y el punto más importante de este programa es los tutores que tenemos, porque como hay muchos alumnos tenemos que tener muchos tutores y queremos tener tutores de calidad. Ahora vamos a empezar un nuevo programa que se llama Ciencia desde la Sala. Y la idea de esto es que para compensar el estar en casa todo el tiempo, les vamos a presentar a diferentes tutores que van a dar conferencias magistrales. Nuestro tutor de hoy es el doctor Juan Manuel Mejía Aranguré. Él es médico que tiene una maestría en epidemiología y un doctorado en epidemiología molecular clínica, todo en la UNAM. Trabaja en el Centro Médico Nacional del Instituto Mexicano del Seguro Social y es jefe del área de vinculación de la investigación. También es miembro de la Academia Nacional de Medicina, Academia Nacional de Pediatría, de la Agrupación Mexicana del Estudio de la Hematología, y en el área científica tiene 117 publicaciones. 8 alumnos de doctorado. Ya se han graduado 8 alumnos de doctorado y 2 de maestría, y tiene otros que están ahora realizando sus tesis. Además, me da mucho gusto decirles que tiene en la actualidad 2 alumnos del PESEM que están haciendo su estancia. Y para no quitarle tiempo a nuestro ponente, me gustaría pedirte, Juan Manuel, que empieces, el micrófono es tuyo y que empieces con tu conferencia. Pues, doctora Flisser, pues antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Es un privilegio ser parte de este programa que me parece que es muy relevante para la ciencia de nuestro país. Y bueno, quisiera yo mostrarles, ustedes están viendo en la primera diapositiva, vamos a hablar hoy acerca de la epidemiología molecular de las leucemias linfoblásticas agudas en niños mexicanos. Quiero comentarles, y me encantaría que lo sepan a ustedes como estudiantes del PESEM, que este fue el título de mi tesis de doctorado y que esto, a raíz de la tesis de doctorado, esto se convirtió literalmente en mi línea de investigación a partir de ese momento. Bueno, me gustaría entonces que sepan, bueno, que gran parte de este trabajo que yo voy a mostrar en este momento se ha llevado a cabo gracias a la conformación de un grupo mexicano, que ven aquí su nombre, que ha agrupado las diferentes instituciones de salud que atienden niños con cáncer en la Ciudad de México, en particular niños con leucemia, y le hemos denominado de esta manera, y es la forma como aparecemos en la literatura internacional, como el Grupo Mexicano Interinstitucional para la Identificación de las Causas de la Leucemia Infantil, y ahí ven las siglas en inglés. Bueno, básicamente me encantaría iniciar hablando del agradecimiento que tengo a todos los institutos que pertenecen a este grupo y que continuamente colaboran con nosotros, que son todos los hospitales públicos dentro de la Ciudad de México, y también laboran con nosotros diferentes hospitales, tanto de tercer nivel como de segundo nivel, y tenemos colaboración tanto nacional como internacional con diferentes laboratorios, tanto en el Seguro Social como en el laboratorio de genética, en el laboratorio de inmunología, tanto aquí en el Hospital de Pediatría como en La Raza, como con el INMEGEN, y diferentes colaboraciones internacionales en las cuales formamos parte, y actualmente somos miembros de este consorcio internacional que trata de buscar las diferentes causas de la leucemia en el mundo. Y bueno, quiero también agradecer a nuestros patrocinadores. Evidentemente, muchos de estos proyectos de investigación los ha financiado el Instituto Mexicano del Seguro Social, donde laboro directamente, y gran parte también ha sido financiado por el CONACYT, así como hemos recibido el apoyo, que ya lo comentaba hace un momento la doctora Flisser, de la Agrupación Mexicana para el Estudio de la Hematología, que nos ha dado la oportunidad
de colaborar en diferentes congresos y diferentes foros presentando estos resultados, y que ha sido auspiciado por la Fundación Mexicana para la Salud. Bueno, me gustaría empezar hablándoles de lo que es como tal las leucemias. Como ustedes saben, la leucemia es un tipo de cáncer, es un cáncer de la sangre. Lo que ocurre fundamentalmente en la médula ósea es una sustitución de las células formadoras de la sangre normal por células cancerígenas inmaduras que reciben el nombre de blastos. Y de acuerdo al progenitor, estas leucemias se pueden dividir tanto en leucemias linfoides como en leucemias mieloides. Cuando hablamos de las leucemias linfoides, estamos hablando fundamentalmente de la formación de todas las células blanco, y hablamos ya de las células mieloides, también tenemos un compromiso de las células de los leucocitos, pero también de eritrocitos y de plaquetas. Ahora, me gustaría, ¿por qué vamos a hablar en particular de las leucemias linfoblásticas? Bueno, si vemos este contraste entre niños y adultos, ustedes pueden ver cómo en la población adulta hay un predominio fundamentalmente de las leucemias de origen mieloide. Casi el 40% de las leucemias son de origen mieloide, mientras que las linfoblásticas, casi el 77% del total de las leucemias que aparecen en niños, estamos hablando de población menor de 20 años, prácticamente el 80% de todas las leucemias son leucemias linfoblásticas. Ahora, para hablar de la epidemiología de las leucemias en niños mexicanos, a mí me gustaría abordar 4 temas que me gustaría que podamos hablar de estos aspectos. En primer lugar, me gustaría hablar del origen ambiental de las leucemias en niños. Después, hablar de la dimensión del problema en México, de lo que estamos haciendo para disminuir el impacto de las leucemias en nuestra población, y finalmente, hablar de si vamos a poder controlar la enfermedad, es decir, podemos hablar de la prevención de las leucemias en México o en alguna otra parte del mundo. Bueno, quisiera un poquito hablar de cómo hemos avanzado en el estudio de las leucemias a lo largo del tiempo en el mundo. En primer lugar, desde el punto de vista de diagnóstico se ha avanzado muchísimo en el diagnóstico morfológico, inmunológico, molecular, y hoy evidentemente hay muchas clasificaciones acerca de las leucemias. También se ha avanzado muchísimo acerca de la estratificación pronóstica de las leucemias desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista molecular. De hecho, la leucemia es un modelo cuando hablamos acerca del tratamiento del cáncer en general. El primer descubrimiento de la quimioterapia se hizo de forma específica en las leucemias. Y bueno, en las leucemias siempre ha sido un referente acerca del manejo del cáncer en general, y tenemos diferentes fases, diferentes fármacos que han sido desarrollados y que han empezado muchos de ellos en el estudio de las leucemias. Y bueno, lamentablemente, donde hemos avanzado menos es acerca del origen. ¿Cuáles son realmente los factores de riesgo de la leucemia? Y si podemos hablar o no acerca de la prevención. Bueno, entendamos un poquito acerca del origen de las leucemias desde un punto de vista más epidemiológico. Quiero comentarles que tuve la oportunidad de ser el editor de un libro para la editorial Springer, donde empezamos hablando acerca de la etiología de las leucemias agudas. Y ahí pudieron participar diferentes investigadores que han sido pioneros en el origen de la leucemia desde el punto de vista molecular, lo que tiene que ver con el origen de la leucemia en pacientes con síndrome de Down. Todo eso está descrito y este libro se puede bajar gratuitamente desde el portal de Internet de la Facultad de Medicina, desde la biblioteca de la Facultad de Medicina. Pero bueno, en este tema quiero mostrarles este cuadro porque yo les decía qué importante es ahorita el momento en el que están ustedes como alumnos de doctorado. Este fue en ese momento mi marco conceptual que utilizamos en mi tesis de doctorado. Y quiero decirte, Anita, que en ese tiempo tú estabas como directora del INMEGEN, del INDRE. Yo ahí te conocí porque mi tutor fue la doctora Clara Gorodetzky. Entonces ahí estábamos, yo estuve trabajando con la doctora Clara Gorodetzky cuando empezaban precisamente estos conceptos acerca de la epidemiología molecular. Ahí yo estuve desarrollando mi tesis de doctorado en el INDRE. Y bueno, fundamentalmente en ese entonces estábamos hablando de cómo poder entender la leucemia. Y básicamente yo quisiera, espero que ustedes vean el movimiento de mi cursor, que nosotros desde ese momento definimos que para estudiar la causalidad de la leucemia teníamos que enfocarnos en los factores previos a la concepción, aquellos factores que influían durante el embarazo y aquellos factores que influían posterior al nacimiento del niño, para poder entender la causalidad. Y aquí les pongo un breve ejemplo.
Por ejemplo, el consumo del alcohol, aunque se sabe que potencialmente, en el caso del papá, puede ser un factor que influye en la génesis de la leucemia o en la predisposición a la leucemia, se sabe que este factor únicamente puede influir en las etapas previas a la concepción. En el caso del consumo del alcohol, puede influir en el caso del consumo de la mamá solamente antes de la concepción y durante el embarazo. Pero evidentemente ninguno de estos factores influye posterior al nacimiento de los niños. Así que, sin embargo, hay factores como, por ejemplo, la exposición pasiva al humo del tabaco que puede intervenir tanto antes de la concepción, durante el embarazo y posterior al embarazo. Esto es importante porque mucho de lo que yo voy a tocar en esta charla tiene que ver con estas tres fases de estudio. Antes de la concepción, durante el embarazo y posterior al nacimiento, que se sabe que estos son los periodos o las ventanas de exposición que influyen para que un niño pueda potencialmente desarrollar leucemia. Durante todo este tiempo hemos desarrollado una hipótesis sobre el hecho de algo tan simple que como lo que les muestro aquí, y estoy seguro que es fundamental para el entendimiento de muchas enfermedades. En gran medida, lo que trato aquí de mostrar es que la leucemia es el resultado de una interacción entre dos gradientes, uno que le llamamos el gradiente de susceptibilidad y otro al que le llamamos un gradiente de exposición. Es decir, entre más intensa sea la exposición a un factor cancerígeno, menos susceptibilidad se requiere para que un niño desarrolle leucemia. Pero entre más alta sea la susceptibilidad que existe a la leucemia, menos exposición ambiental se requiere para que un niño desarrolle leucemia. Y estos son los ejemplos que les voy a presentar un poquito más adelante. Pero bueno, esto nos condujo precisamente a desarrollar un marco de cómo hacer los diseños para tratar de estudiar e indagar el origen de la leucemia en los niños. Nosotros partimos de que no solamente es importante estudiar un factor ambiental, como les pongo aquí el tabaquismo, van a ver que voy a mostrar diferentes ejemplos del tabaquismo, o por ejemplo el consumo de alcohol, que potencialmente están asociados al riesgo de desarrollar leucemia en niños, sino que es fundamental para tratar de entender esto que exista una asociación con un componente de una susceptibilidad genética, y aquí les pongo un rearreglo del cual voy a estar hablando en la charla, que es un componente que nos habla acerca de un rearreglo génico que habla de la gran predisposición que estos niños tienen para desarrollar leucemia. La hipótesis entonces surge en el sentido de que ninguna exposición ambiental es suficiente para provocar leucemia si esta exposición no se asocia con un grado de susceptibilidad para que el niño desarrolle la enfermedad, pero que tampoco es posible que con solo la susceptibilidad los niños desarrollen leucemia, sino se requiere la exposición a un factor ambiental. Y aquí ilustro algo que ya se ha mencionado mucho sobre la etiología de las leucemias. Esto hablando de que mucho de la susceptibilidad de las leucemias probablemente se adquiere en la etapa intrauterina y que posteriormente se requiere la exposición a diferentes factores ambientales para que se desarrolle la leucemia. Pero entre más grande es la susceptibilidad con la que el niño nace, menos factores ambientales requiere para que se desarrolle la leucemia. Aquí en este caso les estoy poniendo el origen de la leucemia en niños menores de 1 año, que en particular se asocia a un tipo de rearreglos génicos que son los asociados a MLL, y este tipo de rearreglos génicos durante mucho tiempo se pensó que era la causa necesaria y suficiente para que los niños desarrollaran leucemia, es decir, una leucemia que por completo se concebía durante el embarazo. Posteriormente se identificó que era necesario la exposición a diferentes factores ambientales para que se desarrollara la enfermedad, pero esta leucemia en particular ocurre de manera predominante en los niños menores de 1 año, es decir, tienen muy pocas exposiciones ambientales. No obstante, el mayor número de casos de leucemia aparecen en etapas posteriores al 1er año después del nacimiento. Y para eso no solo se requiere que exista una exposición intrauterina, sino que se requiere una exposición y probablemente una exposición crónica a diferentes factores ambientales que junto con interacciones que van provocando en diferentes alteraciones genéticas va conduciendo a que los niños desarrollen leucemia. Y aquí fundamentalmente les pongo la ilustración de lo que ha sido sin duda la gran discusión cuando hablamos de los factores ambientales asociados al cáncer. Incluso cuando hablamos del cáncer, que se ha demostrado fuertemente su asociación, por ejemplo, con el tabaco, que es el cáncer pulmonar, ustedes sin duda conocen muchas personas que han fumado a lo largo de toda su vida y nunca desarrollan cáncer. Y al contrario, personas que desarrollan un cáncer pulmonar que nunca han fumado. Y esto fundamentalmente lo sustentamos en 2 puntos. El primero, si la exposición no se asocia con un factor de susceptibilidad, los individuos, por más que se expongan, no pueden desarrollar la enfermedad y por eso lo ponemos
como estos niños que no desarrollan leucemia. Pero también hay niños que no exponiéndose a este factor ambiental sí desarrollan la enfermedad porque se exponen a una serie de factores que hoy desconocemos. Pero bueno, también aquí les muestro, no tengo tiempo totalmente para hablar, pero quiero centrarme fundamentalmente en dos aspectos de los cuales voy a hablar en esta charla. Cuando hablamos de la susceptibilidad a la leucemia, no hablamos de un solo punto, es decir, no hay un gen que sea el que determine la susceptibilidad a la leucemia. Ustedes pueden ver que hablamos de arreglos génicos, de diferentes alteraciones en el sistema inmune, que evidentemente esto tiene un enorme componente genético. También hablamos de alteraciones provocadas por la cantidad de cromosomas, como ocurre con el síndrome de Down. Y también hablamos de alteraciones en el microambiente de la médula ósea, así como diferentes alteraciones o polimorfismos en la forma en que respondemos, por ejemplo, a los cancerígenos. Y vamos a hablar hoy, por ejemplo, de NAT-NQ o 1, y esto nos habla acerca de la susceptibilidad. Esto también nosotros lo presentamos en un pequeño artículo que me invitaron a presentar en la revista del Boletín Hospital Infantil de México, con quien compartimos muchas experiencias, y básicamente resumo entonces en esta gráfica que hay tres factores que pensamos que influyen en el desarrollo de la leucemia. Uno, este gradiente de susceptibilidad, el otro es un gradiente de exposición, y por el otro lado, un momento en particular al cual le llamamos el pico de edad de la aparición de un cáncer, en el cual pensamos que hay un tiempo en particular donde esta interacción hace que se incremente el riesgo de desarrollar leucemia. Y esto es exactamente de los ejemplos que yo les voy a mostrar a lo largo de mi charla. Y bueno, entonces hablemos un poquito de la dimensión. Ya hablamos un poco de este marco que nos ha llevado a hacer nuestros diseños para tratar de entender la causalidad de las leucemias. Pero ahora me gustaría hablarles acerca de la dimensión del problema de las leucemias en niños mexicanos. Bueno, ustedes sin duda a lo largo de la escuela y a lo largo de diferentes momentos, todos vamos a escuchar algo que se ha denominado como la transición epidemiológica. Ha habido muchas críticas, no ha habido esta transición epidemiológica, sobre todo porque hoy vemos muchas enfermedades reemergentes del pasado, como la tuberculosis, por ejemplo. Pero bueno, hablamos de que durante los años 50 en nuestro país había un predominio en las tasas de mortalidad por las enfermedades infecciosas, como las neumonías, las diarreas. Estos se empezaron a batir a finales del siglo pasado. Y ustedes ven cómo a finales del siglo pasado, evidentemente, hubo un predominio en las tasas de mortalidad de las enfermedades crónicas, como las enfermedades cardiovasculares, el cáncer. Y esto no es diferente cuando hablamos de los niños. Si hablamos de los niños, aquí vemos cómo a lo largo del tiempo hubo una disminución muy importante en la mortalidad por enfermedades diarreicas y las neumonías o las enfermedades respiratorias. Pero vean, por ejemplo, qué fue lo que ocurrió con el cáncer infantil. A finales del siglo pasado, en niños entre 1 y 15 años de edad, el cáncer representaba la segunda causa de muerte en niños mexicanos. Fíjense, de repente, quiero comentarles que cuando nosotros empezamos nuestro estudio del cáncer infantil y de las leucemias de manera particular, mucho de lo que teníamos que hacer en aquel entonces, les estoy hablando de la década de los 90, de los principios de los 90, estábamos siempre, teníamos que explicarle a la gente, porque la gente lo que nos preguntaba era, ¿de verdad el cáncer existe en los niños? Hoy es un tema muy común, pero en ese entonces no lo era tanto. Así que había la necesidad de explicar que la segunda causa de muerte en niños mexicanos a finales del siglo pasado era el cáncer entre niños de 1 a 14 años. Actualmente en niños menores de 6 años, entre 1 y 6 años, es la sexta causa y después de los 6 años se convierte en la principal causa de muerte, el cáncer infantil. Pero además, cuando hablamos de lo que se atiende en los hospitales de tercer nivel, este fue el primer estudio, que fue un estudio meramente descriptivo, donde estudiamos 6 hospitales dentro de la Ciudad de México y donde básicamente hicimos una revisión de expedientes para ver cuáles eran los cánceres más frecuentes que se atendían en los hospitales más importantes de la Ciudad de México. Y lo que ustedes pueden ver es que ya identificamos desde ese entonces, estamos hablando de una publicación del 2005, pero son datos del año de 1980 a 1992, donde encontramos que cerca del 35% del total de los cánceres eran representados por las leucemias. Pero además, cuando lo veíamos por los diferentes grupos de edad, ustedes pueden ver cómo las leucemias eran el tercer cáncer en los recién nacidos, en lactantes era el segundo cáncer rebasado por el retinoblastoma, pero a partir de la etapa de preescolar
las leucemias se ubicaban como el principal cáncer en los niños mexicanos, incluyendo la población escolar y los adolescentes. Ya aquí empezábamos a encontrar las primeras grandes diferencias que íbamos a tener con la población, por ejemplo, de los Estados Unidos o la población caucásica, donde en los adolescentes el principal cáncer son los osteosarcomas y en México el principal cáncer son las leucemias linfoblásticas. Bueno, mostrándoles otra vez algo que ya les había mostrado hace un instante, les había indicado hace un instante. Cuando hablamos de la frecuencia de las leucemias, esto se mide con algo que denominamos desde el punto de vista epidemiológico la tasa de incidencia. ¿Y eso qué significa? El número de casos nuevos que aparecen por cada millón de niños menores de 15 años. Y entonces, esta tasa de incidencia, ustedes pueden ver aquí en los diferentes grupos de edad en Estados Unidos en particular, cómo la mayor incidencia de leucemia se da en los menores de 20 años. En ninguna otra etapa de la vida las leucemias linfoblásticas superan a la incidencia que tenemos en niños, y esto es completamente diferente a lo que ocurre en el otro tipo de leucemias. Es decir, cuando hablamos de la leucemia linfoblástica en particular, hablamos una leucemia que fundamentalmente afecta a los niños. Pero fíjense que algo importante que hay que visualizar es que en el mundo, yo les decía que la leucemia es un símbolo del éxito en el manejo del cáncer. Y en Estados Unidos, por ejemplo, se ha visto que anualmente hay una reducción casi del 3% de las tasas de mortalidad, en particular de las leucemias en los Estados Unidos. No obstante, en datos que se publicaron en México, empezaron a mostrar datos muy preocupantes, que mostraban que la mortalidad por cáncer en México, la mortalidad por cáncer infantil en México, no ha venido descendiendo en los últimos años. Curiosamente, el único estado donde se ve una reducción de la mortalidad por cáncer es en Chiapas, pero en otros estados de la República no se ha visto una disminución. Al contrario, además, vean lo que pasó en el caso de las leucemias. No solo no ha habido un estancamiento en cuanto a la mortalidad, sino ese símbolo positivo lo que representa es que ha habido un incremento importante en la mortalidad de las leucemias linfoblásticas en datos publicados en el Seguro Social. Pero esto además llamó la atención, y esto es una publicación de la Revista Panamericana de la Salud, donde muestra cómo México es el país con la mayor tasa de mortalidad por leucemias linfoblásticas en toda Latinoamérica. No hablamos de países en comparación con países desarrollados, sino aún en Latinoamérica, México ocupa el país con la mayor mortalidad por leucemias linfoblásticas. Ustedes ven que México es prácticamente uno de los únicos países donde tenemos símbolos positivos en cuanto a la mortalidad, el incremento de la mortalidad por leucemias durante los últimos años. En esta publicación, en la revista Cáncer en el año 2010, comparando con países, por ejemplo, como Cuba, aún como Venezuela, ustedes ven cómo hay una tendencia a la disminución en la mortalidad por leucemias, y México es el único país que se mantiene con una tendencia al incremento por la mortalidad por este tipo de padecimientos. Ahora, ¿cuáles podrían ser las explicaciones de por qué tenemos una gran mortalidad por leucemias en niños mexicanos? Una es que cuando la supervivencia de una enfermedad es muy baja, las tasas de mortalidad en particular reflejan la incidencia o la frecuencia de ese padecimiento. Y en segundo lugar, también donde hay una gran incidencia o donde se viene incrementando la incidencia de esta enfermedad, no se puede visualizar una disminución en la mortalidad por este tipo de padecimientos. Fíjense estos datos que fueron publicados hace 2 años en la revista Lancet, donde analizando datos de diferentes países en el mundo, 103 registros en el mundo, mostraban cuál era la supervivencia en niños de las leucemias linfoblásticas agudas. Y lamentablemente estos son datos del Seguro Popular, pero lo que se mostró en ese momento es que México era el penúltimo país en el mundo con la peor supervivencia en el manejo de las leucemias linfoblásticas. Esto evidentemente es terrible porque hablamos de que tenemos una gran mortalidad, pero también hablamos de que tenemos una baja supervivencia de nuestros niños con leucemia. Y hablando de las potenciales explicaciones de por qué tenemos tantos problemas en este tipo de padecimientos, esto es una de nuestras primeras publicaciones ahí por el año de 1996, un poquito antes de entrar al doctorado. Ya habíamos empezado a mostrar cómo estaba la frecuencia de las leucemias linfoblásticas en niños mexicanos. Recuerdo que cuando mostramos estos primeros resultados, a la gente les parecía exagerado que nosotros mostráramos que esta línea en rojo muestra cómo se había venido incrementando de los años 80 a principios de los 90
la frecuencia de las leucemias linfoblásticas en la Ciudad de México. Y estos eran las leucemias mieloides. Quiero comentarles que a mucha gente le pareció que esto era exagerado. Nosotros volvimos a repetir este estudio a finales del siglo pasado, es decir, a comienzos de este siglo, donde mostramos cómo estaba la frecuencia de las leucemias en niños de 1996 al año 2000. Y algo que nos impactaba era que en el año 96 la frecuencia de leucemias que nosotros habíamos encontrado en la Ciudad de México todavía era una frecuencia que estaba incluso por abajo de la frecuencia de las leucemias en niños, por ejemplo, de Estados Unidos. Pero ya para el año 2000, la frecuencia de las leucemias linfoblásticas en niños mexicanos ya incluso era casi un 35% por encima de la frecuencia que tenían los Estados Unidos. Es decir, parecía que había un incremento brutal en el incremento de las leucemias linfoblásticas en niños mexicanos. Pero además, en un estudio que realizó el doctor Arturo Fajardo, donde pudimos colaborar, el doctor Arturo Fajardo, sin duda, él nos impulsó y nos enseñó, él también es profesor de la UNAM desde hace casi 30 años, y él trabajó muchísimo sobre la epidemiología descriptiva del cáncer infantil. Y él en un registro que llevó en diferentes estados de la República, algo que mostró, y únicamente quiero resaltar, sin duda, prácticamente todos los que nos escuchan son de México, así que conocen esta geografía nacional. Y evidentemente, bueno, pues tenemos nuestros estados del sur, en particular Chiapas, nuestros estados del norte, donde tenemos estos registros, que es en Nuevo León. Fíjense, fundamentalmente quiero hacerles énfasis en un punto. En el estado de Nuevo León, nosotros encontrábamos una frecuencia de leucemias muy similar a la que se encontraba en Estados Unidos. En el centro del país, como ya les había mostrado, teníamos una frecuencia casi un 40% superior a lo que se encontraba en el norte del país o en los Estados Unidos. Pero en el sur del país, ustedes pueden ver que prácticamente la frecuencia de las leucemias se va al doble de lo que tiene Estados Unidos o de lo que tenemos en el norte del país. Ahora, evidentemente, una de las grandes preguntas es por qué existen tantas diferencias desde el punto de vista geográfico de las leucemias en nuestro país. Y esto ha sido uno de los temas que incluso ha conducido a que se desarrolle uno de los programas estratégicos nacionales del CONACYT y se ha centrado específicamente en zonas marginales del país, donde tratamos precisamente de identificar por qué tenemos una frecuencia tan elevada de leucemias, pero cuáles pueden ser las causas y la mortalidad que existe en estos lugares. Pero bueno, eso esperemos que muy pronto les podamos empezar a mostrar resultados de ese estudio que muy pronto empezará. Pero bueno, quiero comentarles que hasta el momento les había yo mostrado datos del Instituto Mexicano del Seguro Social. A partir de este momento les voy a mostrar lo que consistió ya la colaboración y vean la importancia de hacer colaboraciones entre las diferentes instituciones de salud. Ya aquí teníamos una colaboración con la Secretaría de Salud, con el ISSSTE, con los hospitales de la Ciudad de México y todos empezamos a interactuar. ¿Y qué encontramos en este estudio? Algo que fue verdaderamente impactante. Lo que encontramos en este estudio es que la frecuencia de las leucemias en niños mexicanos ahora se había ya encontrado para este momento donde estábamos realizando nuestro estudio, ahora era una de las más altas a nivel mundial. Pero curiosamente, en esos datos, algo que habíamos encontrado como muy consistente, esto también se encontraba en la población hispana de los Estados Unidos. Es decir, al parecer, ya habíamos mostrado que había una gran incidencia de leucemias en niños mexicanos. Y en este artículo publicado en el 2007 en la revista Lancet Hematology, mostraban precisamente esto que ahora ya se ve como un aspecto generalizado. La población que tiene una mayor predisposición a las leucemias linfoblásticas es la población de Latinoamérica. Y pareciera que hay un predominio del total de las leucemias, casi el 90% del total de las leucemias son leucemias linfoblásticas. Pero ahora, una de las grandes preguntas era si solo tenemos una gran frecuencia de las leucemias o tenemos una diferente presentación de la enfermedad también en nuestra población. Y bueno, quiero mostrarles en estos datos que hablamos de una clasificación que se utilizó en los años 90, que era una clasificación clínica acerca del riesgo de las leucemias y que estaba centrado fundamentalmente sobre la cuenta de leucocitos y la edad al diagnóstico de las leucemias. Por ejemplo, en ese entonces, estoy hablando de los años 90, en el Hospital St. Jude, que es un hospital de referencia en cuanto al manejo de las leucemias en el mundo, mostraba que ellos en la población que atendían prácticamente tenían 3 niños que eran considerados como de riesgo estándar
o con una baja probabilidad de recaer y morir por la leucemia linfoblástica por solo un niño de alto riesgo. No obstante, nosotros ya mostrábamos en nuestro estudio que lamentablemente en la población mexicana nosotros teníamos prácticamente un niño de alto riesgo por un niño de riesgo estándar. Es decir, no solo tenemos una alta frecuencia de leucemias en nuestra población, sino también tenemos una presentación mucho más agresiva de las leucemias en niños mexicanos. Pero esto, además, en uno de los estudios que nosotros empezamos a mostrar, que hicimos precisamente en población solamente del Seguro Social y en particular del Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI, donde estuve laborando durante muchos años, mostrábamos que la aparición, lo que le llamamos el pico de edad de aparición de la leucemia, aquí en la línea roja quiero mostrarles lo que ocurre en los Estados Unidos. Hay un predominio importante de las leucemias entre los 2 y 5 años y después el pico de las leucemias empieza a bajar conforme aumenta la edad de los niños. No obstante, en población mexicana, ustedes ven cómo tenemos un pico exagerado entre los 2 y 3 años de edad en las leucemias, pero estos picos no se ve que desciendan e incluso cuando estamos hablando de la adolescencia, pareciera que estos picos se vuelven a reactivar en cuanto a la frecuencia de las leucemias linfoblásticas en niños. Pero también empezamos a hacer diferentes estudios desde el punto de vista molecular de las leucemias. En este estudio, que además les comento, fue uno de los estudios más criticados en su momento, porque nosotros lo que habíamos encontrado, uno de los arreglos génicos que es asociado con una de las peores presentaciones o de la leucemia más agresiva en niños, que es este arreglo génico, el MLLF4, nosotros encontramos una altísima frecuencia en nuestra población. Recuerdo que en ese momento tuvimos una enorme crítica. Sin embargo, hace 2 años se pudo identificar que este arreglo génico que se pensó que era poco frecuente en niños en general, ahora se ha encontrado datos muy consistentes con lo que nosotros reportamos en aquel momento, de que estos arreglos génicos son mucho más frecuentes, lamentablemente, de lo que se suponía en niños. Y bueno, en ese entonces nosotros encontramos que este rearreglo génico era mucho más frecuente en nuestra población que lo que se había reportado en otras poblaciones. Pero además les comento que este rearreglo génico es el que se asocia, les había yo mostrado en una de mis láminas iniciales, que estos rearreglos MLL eran los que más se asociaban con la leucemia en niños menores de 1 año. Y ustedes pueden ver la frecuencia de leucemias aquí en amarillo, la frecuencia de las leucemias en niños menores de 1 año en la población mexicana, y esto en rojo es la frecuencia de las leucemias en poblaciones de los Estados Unidos. Ustedes pueden ver cómo en niños mexicanos tenemos casi 3 veces más leucemias en menores de 1 año de lo que se encuentra en países como en Estados Unidos. Pero además, estas leucemias son de las que tienen una presentación mucho más agresiva. Ya en un estudio, estudiando diferentes hospitales de la Ciudad de México, nosotros mostramos los 4 rearreglos génicos que se han visto que tienen un mayor impacto desde el punto de vista del pronóstico de las leucemias. Este que se conoce como el ETB6-RUNX1, que es el rearreglo génico más frecuente en niños caucásicos y que además es el rearreglo que se asocia con la mejor evolución de las leucemias. Este rearreglo MLL que les comentaba, que es asociado con las peores presentaciones de la leucemia, y que nosotros encontramos que había una frecuencia muy similar a lo que ya en un estudio global, a lo que se había reportado en diferentes partes del mundo. Pero bueno, quiero hacerles énfasis en esta comparación. Mientras que estos 4 rearreglos génicos en poblaciones como por ejemplo en Estados Unidos representa casi el 32% del total de los componentes genéticos que se asocian con la presentación de la leucemia linfoblástica aguda, en nuestra población representa menos del 20% de las leucemias nuestras tienen estos 4 rearreglos génicos. Esto evidentemente nos condujo a tratar de buscar cuáles eran entonces las otras presentaciones genéticas de las leucemias. Pero además quiero mostrarles que esta identificación de rearreglos génicos es completamente distinto hablando de los diferentes grupos de edad. A mí me gustaría mostrarles cómo, por ejemplo, en la población mayor de 10 años ha sido más difícil identificar estos 4 rearreglos génicos que en la población menor de 10 años. Así que esto nos llevó evidentemente a realizar diferentes estudios que de hecho publicamos en el año 2016, donde tuvimos la oportunidad de comandar un suplemento que llevamos a cabo con el doctor Mullingham, que es sin duda uno de los genetistas más importantes en la leucemia en el mundo,
del Hospital San Judy con la doctora Pompo de Oliveiro, que es una de las más grandes epidemiólogas en cuanto a las leucemias en menores de 1 año. Y bueno, este suplemento que denominamos las leucemias agudas en niños, desde las moléculas a la población, lo que tratábamos de mostrar era todas las diferencias que desde el punto de vista molecular hemos encontrado en cuanto a nuestra población. Cuando hablamos, por ejemplo, del análisis que hicimos sobre los diferentes polimorfismos en la tiopurín S-metiltransferasa, que es un polimorfismo que se asocia directamente con la respuesta a un fármaco, que es la 6-mercaptopurina, que es uno de los medicamentos que más se utiliza en una de las etapas que se conoce como la etapa de mantenimiento de los niños con leucemia. Es decir, es una etapa de tratamiento que hace que la leucemia no se vuelva a reactivar. Y bueno, ¿qué encontramos en este estudio? Lo que encontramos en particular es que uno de estos polimorfismos, que se considera el 3A, habíamos visto cómo en la población mayor de 10 años teníamos una mayor frecuencia de este polimorfismo. Pero además este polimorfismo, que lo encontramos mucho más frecuente en la población mexicana que lo que se ha encontrado en otras poblaciones, encontramos, bueno, este polimorfismo se asocia con la mayor toxicidad a la quimioterapia. Entonces, este polimorfismo se encontró mucho más frecuente en nuestra población. Y bueno, hablando de otros polimorfismos, en particular, por ejemplo, de ARID5B, una de las cosas que nosotros encontramos, fíjense que ARID5B se ha postulado como, en particular, este que ustedes ven ahí, este polimorfismo de forma particular. En Estados Unidos se ha encontrado que este polimorfismo posiblemente se asocia al origen de mayor frecuencia en la población hispana. Y básicamente en negro les pongo la incidencia de las leucemias. Fíjense, en la población afroamericana, ustedes pueden ver en rojo la frecuencia de ARID5B, como en los casos en población afroamericana es mucho más frecuente entre la población leucémica, en la población blanca todavía es mucho más frecuente, pero es más frecuente en la población hispana en Estados Unidos, pero es mucho más frecuente en la población mexicana. Y vean en negro cómo esto también correlaciona de manera importante con la mayor frecuencia de leucemias en esta población. Y evidentemente también lo que empezamos a encontrar es que estos rearreglos génicos tenían un impacto directo sobre la supervivencia. Ustedes pueden ver cómo teníamos una menor mortalidad, por ejemplo, temprana, la que ocurre dentro del primer año posterior al diagnóstico, cuando los niños tienen este rearreglo génico, el ETBX1, pero tenemos una mayor mortalidad con otro tipo de rearreglos génicos. Pero además esto nos ha llevado a buscar y tratar de identificar nuevos rearreglos génicos. Precisamente una de las tesis de doctorado que tuvimos la oportunidad de comandar fue la del doctor Juan Carlos Núñez, donde él, precisamente en una asociación con el IMEGEN, mostramos cómo había un perfil genético muy distinto entre la población que nosotros estábamos estudiando que la población que se había reportado en Estados Unidos, y que además estos componentes genéticos tenían que ver de una manera directa sobre la supervivencia de estos niños con leucemia. Y además ya empezamos a mostrar cómo hoy hay un fenotipo que se conoce como el PX-like, o esto que se llama algo parecido al cromosoma Filadelfia, que hay un componente dentro, en particular en niños adolescentes, que nosotros empezamos a identificar que había una gran frecuencia dentro de nuestra población y que estos niños tienen como características que no responden de manera habitual a la quimioterapia que se maneja con base solamente a criterios clínicos. Pero bueno, evidentemente lo que nosotros podemos hablar es que es importante hablar de los componentes de la calidad de la atención médica cuando hablamos de la supervivencia de los niños con leucemia, pero no podemos perder de vista la importancia que tienen los componentes genéticos cuando hablamos de las leucemias. En un estudio muy reciente que nosotros acabamos de publicar este año, nosotros encontramos, cuando buscamos precisamente estas regiones largas no codificantes de RNA, empezamos a encontrar, y de manera muy importante con el 152, encontramos cómo a través de un estudio de microarreglos que se llevó a cabo precisamente en el IMEGEN y ya fundamentalmente en estudios donde ya podemos a través de estas colaboraciones alcanzar rápidamente, por ejemplo, niños que tuvieron recaídas muy tempranas. Esto no ocurre con mucha frecuencia, pero dado que estamos dentro de un consorcio nacional, bueno, regional, porque en este caso solo es de la Ciudad de México, en que empezamos a ampliarlo pronto a diferentes estados de la República Mexicana, pudimos estudiar
23 niños que tenían recaídas y encontramos cómo de una manera, después de hacer estos análisis de microarreglos, cómo en particular esta pequeña región de RNA no codificante, en particular el 00152, nosotros lo encontramos cómo se veía su alta expresión, se asociaba con una menor supervivencia en estos niños con leucemia. Esto es otra de las tesis de maestría que se han llevado a cabo en colaboración, les reitero, con el IMEGEN, donde hemos tenido la oportunidad de participar. Pero bueno, algo que es un consenso en el mundo, lamentablemente, es el hecho de que tenemos, lamentablemente, una de las peores supervivencias en cuanto, solamente hablando del primer año posterior al diagnóstico, y esto es muy parecido a lo que ocurre en diferentes países en Latinoamérica. Hemos buscado diferentes factores que potencialmente influyen en la mortalidad temprana de nuestros niños con leucemia. Sin duda es una de las preguntas que todo el mundo se hará. ¿La desnutrición tiene que ver con la supervivencia de nuestros niños con leucemia en la Ciudad de México? Lamentablemente quiero decirles que en este estudio, que además ya fue un estudio de prácticamente 1,254 niños, estamos hablando que ahí no encontramos una asociación en particular con la desnutrición. Sin embargo, en un reporte muy reciente del año pasado, estudiando la obesidad de los niños en la Ciudad de México, lamentablemente encontramos que la obesidad es un factor que determina de manera muy importante la supervivencia de los niños a muy corto plazo. Así que evidentemente necesitamos tanto hablar de la genética como del impacto que potencialmente todos estos factores pueden tener que ver con la supervivencia de los niños con leucemia. Rápidamente, en los últimos 5 minutos que me quedan, quiero únicamente hablarles que evidentemente hemos trabajado no solamente sobre esta epidemiología molecular de las leucemias, sino hemos trabajado, yo les mostraba este marco conceptual en el cual hemos venido trabajando y esta interacción con diferentes factores ambientales. Yo les hablaba que les iba a mostrar el ejemplo que nosotros tuvimos la oportunidad de publicar en el año 2003, este artículo que se publicó en la revista Leuquemia, que ellos nos lo manejaron como que era el primer estudio que se publicaba de México en esa revista tan prestigiosa en el área de las leucemias, mostramos por primera vez cómo los factores ambientales eran factores predominantes en el desarrollo de las leucemias en niños que tienen síndrome de Down. Nada más les comento, los niños con síndrome de Down tienen casi 7 veces más riesgo de desarrollar leucemia que los niños que no tienen síndrome de Down. Y lo que encontramos en ese estudio fundamentalmente fue el hecho de que los padres que fumaban delante de sus hijos, había un alto riesgo para que sus niños desarrollaran leucemia, estamos hablando de niños con síndrome de Down, y también aquellos que consumían bebidas alcohólicas un año antes de la concepción. Pero buscamos otros factores como los factores ambientales. Todos estos proyectos los llevamos a cabo en colaboración precisamente con la doctora Clara Gorodetsky. Este estudio que llevamos a cabo sobre exposición a campos electromagnéticos, básicamente los campos electromagnéticos es algo que se genera cuando nosotros hacemos uso de la energía eléctrica y mostramos en ese momento también una asociación importante con el riesgo de las leucemias. Pero al estudiar estos niños con una alta susceptibilidad a la leucemia, a la exposición a un factor ambiental, lo que encontramos es que teníamos una altísima exposición a estos factores ambientales. Esto, lo que tratamos es que además de este modelo de niños con síndrome de Down, esto lo podamos extrapolar a la población que no tiene síndrome de Down. Este estudio que recientemente lo acabamos de publicar, apenas salió publicado en agosto de este año, ustedes pueden ver cómo mostramos cómo la exposición a campos electromagnéticos, sobre todo en niños entre 5 a 10 años, ustedes pueden observar cómo tenemos unos riesgos muy importantes asociados con la exposición a los campos electromagnéticos, pero también lo que mostrábamos fue consistentemente que en los niños con síndrome de Down se replicaba esta asociación. Bueno, les muestro rápidamente nada más que hicimos diferentes estudios para buscar si la lactancia materna protegía a estos niños con síndrome de Down. Encontramos ahí que más bien la exposición a infecciones severas era un factor de riesgo importante para el desarrollo de la leucemia, siguiendo una hipótesis de un doctor muy relevante. Quiero yo nada más reiterarles que en el sur del país tenemos una alta frecuencia de leucemias, pero bueno, esto además pensamos que tiene mucho que ver con las cadenas de migración que tenemos. Ustedes saben que cuando personas de otros países vienen al nuestro y en este recorrido de las zonas migrantes, los virólogos que han trabajado con nosotros, una de las hipótesis que sostienen es que traen nuevos agentes patógenos y posiblemente sea una de las causas por qué en el sur tenemos más leucemia
y esto empieza a disminuir a lo largo del norte, porque además tenemos una enorme variabilidad genética, sobre todo en el sur de nuestro país. Hemos buscado la participación de diferentes virus. Ustedes pueden ver básicamente las diferentes familias que hemos visto, citomegalovirus, Epstein-Barr virus, y no hemos encontrado una asociación importante con el riesgo de las leucemias. Sin embargo, solo quiero insistirles que hay algo que se conoce como conglomerados, es decir, que los casos de leucemia se agrupan en diferentes zonas del país. Únicamente quiero concluir con este último artículo que acabamos recientemente de publicar en la colaboración con el IMEGEN precisamente, donde únicamente quiero mostrarles ya en uno de estos estudios poblacionales, genéticos, pero además de epidemiología molecular, donde básicamente lo que quiero mostrarles es esta gran interacción gene-gene que conduce a cuando existen genes que tienen que ver con el metabolismo de los cancerígenos, tenemos una mayor frecuencia asociada al riesgo de leucemias, pero cuando esto lo asociamos, aquí estamos hablando, por ejemplo, del tabaquismo paterno, aquí del consumo de alcohol materno y aquí los diferentes factores genéticos, ustedes pueden ver cómo estos riesgos se potencializan. Y aquí entre más interacciones gene-gene y gene con ambiente, vemos hay una mayor posibilidad de que los niños desarrollen leucemia. Pero además, en este estudio mostramos cómo controlado por la ancestría no hubo diferencias en cuanto al origen ancestral que tenían nuestros casos y controles en ese estudio que hemos llevado a cabo. Hemos estudiado diferentes cosas relacionadas al gradiente de exposición. Ya no tengo tiempo de presentárselos, pero bueno, sin duda estos artículos les he comentado, los hemos publicado en estos diferentes artículos. Solamente quiero concluir con esto. Últimamente, lo que tenemos, lamentablemente en México, no tenemos una alta supervivencia de los niños con leucemia. Necesitamos trabajar en conjunto para tratar de abatir uno de los grandes problemas que tenemos en los niños con leucemia, que es que tenemos una altísima mortalidad muy temprana en estos niños. Prácticamente el 12% de nuestros niños que padecen leucemia fallecen posterior al primer año posterior al diagnóstico de la enfermedad. Evidentemente necesitamos buscar cuáles son los factores que determinan la aparición de esta enfermedad, pero también los factores que determinan el pronóstico de este tipo de padecimientos. Estamos trabajando con una población, la población mexicana parece que tiene un alto riesgo de desarrollar esta enfermedad, pero también parece que tiene una peor pronóstico en la evolución de estos padecimientos. En mi ingreso a la Academia Nacional de Medicina, yo realicé un estudio sobre la tendencia de las leucemias mieloblásticas y quiero comentarles que estas son las leucemias que tienen un peor pronóstico. Lamentablemente, uno de los datos que mostramos en ese estudio de ingreso a la Academia Nacional de Medicina es que lamentablemente en los últimos años también parece que este tipo de leucemias empieza a incrementar en nuestro país. Y esta es la invitación de por qué es importante que nos podamos juntar como grupos, como instituciones, para poder tratar de entender cuál es el origen de las leucemias. Pues una vez más reitero mi agradecimiento al PESEM, reitero mi agradecimiento a la doctora Flisser. Muchísimas gracias por su atención y pues encantado de recibir sus preguntas y comentarios. Cualquier cosa pueden escribirme al correo que aparece ahí. Muchísimas gracias por su atención. Pues muchísimas gracias. Muy interesante. Realmente genera muchas preguntas tu presentación, tus hallazgos, ¿no? Yo tengo por ahí un par de preguntas que fui haciendo a lo largo. Déjame las ver, es que hay tan mala luz acá que no veo nada. Tú dijiste muy al principio que la frecuencia de leucemias en niños y en adultos en México son diferentes. El tipo de leucemia es diferente. ¿Sí? Sí, correcto, correcto. ¿Por qué? Bueno, hay dos aspectos fundamentales. Evidentemente, las leucemias linfoblásticas y que la mayor parte de las leucemias linfoblásticas que aparecen en niños son de células B, de origen de células B, son leucemias que tienen que ver muchísimo con la maduración del sistema inmune. Evidentemente, esta maduración se va llevando a cabo durante la infancia y por eso hay un predominio fundamentalmente de este tipo de leucemias, sobre todo en la etapa infantil. Por eso tenemos un mayor tipo de leucemias linfoblásticas y en particular de origen B en los niños en comparación a la población adulta. Y puede ser que estas... Se trabó. Alguien ya se trabó. Sí. ¿Perdón? Que se trabó la pantalla.
No, ya, No, está bien, ¿no? sí. ¿Me escuchas? Ya. Yo sí escucho perfectamente. Yo creo, aunque ya no tengo datos recientes, tenía datos viejos, que el sistema inmunológico en niños mexicanos es menos fuerte por la mala alimentación durante la infancia. Entonces, no tiene una respuesta tan buena. Eso tiene que ver con la frecuencia de las leucemias, si es que es cierta mi aseveración. ¿O no? Bueno, evidentemente, sin duda hay enormes componentes desde el punto de vista étnico de nuestra respuesta al sistema inmune, sin duda, y para algunas infecciones debemos tener una mayor predisposición y para otras, sin duda, debemos tener un mayor mecanismo de defensa. Pero, se ha visto en particular, sobre todo en algunas infecciones parasitarias, que incluso tenemos algunos factores que incluso nos hacen más fuertes en comparación a otro tipo de poblaciones. Pero sí es importante en ese tema que tú estás comentando, porque yo les hablé rápidamente de un investigador que se apellida Reeves, el doctor que trabaja en el Reino Unido y que ha sido uno de los más grandes teóricos acerca del origen de las leucemias. Y él cuando habla del origen de las leucemias, habla mucho de que la leucemia ha sido el producto del desarrollo en los países en el mundo. Y él ha mostrado diferentes hipótesis, lo hizo sobre todo durante los años 80 y 90, donde mostraba él cómo en los países, por ejemplo, donde empezó a batirse la mortalidad por enfermedades infecciosas, y quiero asociarlo con esto que tú estás comentando, se empezó a ver que donde bajaba la mortalidad por infecciones, se incrementaba la mortalidad por leucemias. Y él supuso en ese momento, y de hecho su hipótesis fundamental sobre el origen de las leucemias es sobre una reacción exagerada del sistema inmune ante agentes comunes. Él lo que asume es que esos niños que tienen una alta predisposición para infectarse y que ya no se mueren precisamente por el control que hoy tenemos sobre muchas enfermedades infecciosas, sin embargo, esa misma vulnerabilidad los predispone para que ahora puedan desarrollar leucemia. Entonces, su hipótesis es que el niño que ahora sobrevive una infección potencialmente incrementa su riesgo para que pueda desarrollar leucemias. En este sentido, va completamente ligado a una respuesta del sistema inmune. Creo que Tania tiene una pregunta. Hola, doctor. Mucho gusto en conocerlo. Yo tengo una pregunta sobre lo que comentó ya casi al final de la presentación acerca de los genes que se han visto asociados con el metabolismo de agentes carcinogénicos. Estos genes son principalmente aquellos que los biotransforman para poder sacarlos del cuerpo y hacer una molécula menos agresiva, o al revés, que al biotransformarlos se genera una molécula que es carcinogénica. ¿Han visto algo al respecto cuando ya hacen alguna diferenciación de esos genes? Sí, en particular, ahorita lo que hemos encontrado fundamentalmente ha sido una asociación con la familia de NAT, en este artículo que yo les publicaba, y que fundamentalmente la asociación pareciera de esta forma. Es decir, pareciera que en particular que alentamos el metabolismo de los agentes cancerígenos. Y al hacer más lento el metabolismo de los agentes cancerígenos, pareciera que se puede potencializar su efecto para que dañe precisamente al niño. En este caso es curioso porque incluso es una de las hipótesis que ahorita tenemos de por qué incluso la obesidad potencialmente pudiera influir sobre el pronóstico de los niños con leucemia. Es decir, al parecer esos genes que evidentemente hacen que disminuyamos nuestra metilación y que hacen que generemos más grasa, parece que también hace que se alente nuestro metabolismo y que también genere más toxicidad la quimioterapia y por consiguiente, quizás por eso el niño obeso tiene mayor toxicidad la quimioterapia, tiene menor supervivencia, pero también pareciera que esta sea una vía por la cual los agentes tóxicos pudieran estar afectando tanto a nuestra población y tuviéramos más leucemia en los niños mexicanos. Ay, muchas gracias. No, al contrario, gracias por su pregunta. Hay una pregunta de Facebook de Jessica Flot. Hablan de correlación con ondas electromagnéticas, pero no correlaciona esto con lugares urbanos en los que tal vez la causa es contaminación ambiental.
Bueno, quiero comentarles que hay una interacción entre la contaminación ambiental y la exposición a campos electromagnéticos. La mayor generación de los campos electromagnéticos a los que están expuestos, en particular los niños, se asocia que tiene que ver con los cables y las torres de alta tensión que pasan muy cerca de las casas de nuestros domicilios. Así que esto también, donde hay mayor cantidad de torres de alta tensión, se ha visto que también existe una mayor densidad de tráfico. Entonces, pareciera que hay una interacción entre estos dos factores y que incluso se potencia para que exista un mayor riesgo de desarrollar leucemia. Y esto es uno de los estudios que ahorita estamos llevando a cabo precisamente con ciencias de la atmósfera de la UNAM, que próximamente llevaremos a cabo. Veo que la doctora Patricia Ostrowski tiene por ahí también una pregunta. Gracias, Juan Manuel. Creo que tú y yo nos conocemos desde que empezaste a trabajar en esto. Yo me acuerdo tu primera presentación que estuvimos en un simposio o algo que era de cáncer en niños, sí, y que fue cuando presentaste que el tabaco podría ser causa de leucemia y todos nos alarmamos. Mira lo que has ido demostrando con todos los años, me parece fascinante. Pero una pregunta, hablas de factores carcinógenos, pero no veo en tus datos ningún análisis de esos factores. Por ejemplo, pesticidas. Yo me iría a pensar que en el sur usamos mucho más pesticidas que lo que se usa en el norte. Entonces, yo me iría a pensar que ese sería un factor causal. Que alguna otra, medicamentos, infecciones, como tú solo las mencionaste. Yo creo que hay muchos otros factores que hay que analizar. Sí, no, te agradezco muchísimo tu comentario, Patti. Sí, definitivamente, sí, mucho de los comentarios que en diferentes oportunidades, ponencias, nos diste la oportunidad de comentarnos, enriquecieron sin duda estos trabajos, así que muy agradecido contigo, Patti, sobre estos comentarios. Exactamente, incluso quiero comentarles que de manera muy particular, sobre todo la exposición a fertilizantes o insecticidas, se ha visto de manera mucho más predominante las leucemias mieloides. Ahora me centré mucho más en las leucemias linfoblásticas, pero incluso nosotros tenemos un análisis de cómo aún dentro de la Ciudad de México, en las zonas que todavía se mantienen zonas de cultivo, tenemos una mayor frecuencia de leucemias que en otras zonas que no tenemos cultivos. Así que es muy importante, sin duda, y de hecho, precisamente en este estudio que les comentaba, que está financiando el CONACYT y que vamos a llevar a cabo en Puebla, en Tlaxcala y en Oaxaca, uno de los factores donde, de hecho, el doctor Mariano, que trabaja en el CIMBESTAB, nos va a ayudar precisamente. Deberían. Exactamente, perdón, olvidé ahorita su apellido. Él nos va a precisamente ayudar, y de hecho él coordina toda esta parte del análisis de insecticidas en el origen de las leucemias, en particular en estas zonas, porque ahora, digo, además con todo lo que estamos viendo, con el huachicol, uso de hidrocarburos, etcétera, sobre todo en estas zonas, potencialmente pudiera ser una de las razones por qué tenemos también una mayor frecuencia de leucemias en estas zonas marginadas. Muchas gracias por el comentario. Felicidades por ese trabajo, excelente, de veras. Muchísimas gracias, Pati, como siempre. Hay otra pregunta de Facebook. Pues no provoca moléculas reactivas, pues provoca moléculas reactivas, ¿no? Pregunta Josh. No sé, supongo que se refiere a las ondas electromagnéticas. Bueno, es curioso. En realidad, la forma en que directamente la exposición a campos electromagnéticos provoca el cáncer no se ha establecido de una manera muy clara. De hecho, está siendo clasificado en una categoría de nivel 2B, que esto significa que existe evidencia epidemiológica, pero todavía no existe evidencia biológica de cómo los campos electromagnéticos son capaces de provocar la leucemia. Esto en la clasificación internacional, en la Agencia Internacional del Cáncer, es así como lo ha catalogado, porque hay una consistencia epidemiológica de los campos electromagnéticos provocando leucemia, pero falta exactamente ese mecanismo biológico. Pero quiero comentarles que hoy se sabe que evidentemente quizás una de las vías sea el ayudar a la proliferación quizás de células que previamente han sido mutadas. Como ustedes saben, ahora, por ejemplo, la exposición a campos electromagnéticos se usa, por ejemplo, para la terapia en cuanto a que
un hueso fracturado pueda restaurarse mucho más rápido, en el control del dolor, etcétera. Se ha manejado mucho la exposición a campos electromagnéticos y pareciera que tiene que ver más con un mecanismo de proliferación celular que incluso un agente mutagénico de manera directa. Mientras la gente se le ocurren más preguntas, yo quiero... Marcia tiene una pregunta, perdón. ¿Quién? Marcia tiene una pregunta. Marcia. Bien, Marcia. No, muy interesante su charla, doctor. Gracias. Le quería preguntar, esto de los campos electromagnéticos, yo he leído varios artículos que niegan completamente el efecto de los transformadores o estas cosas que pueden hacer los campos electromagnéticos más cercanos a los niños, ¿no? Por ejemplo, de la ciudad. Pero in vitro supongo que tendrán evidencia de algo. ¿Han hecho experimentos in vitro que lo demuestren? Bueno, fíjese que hay solo un estudio como tal que ha demostrado la asociación y en particular se ha visto cómo la exposición a células pluripotenciales expuestas a la exposición a campos electromagnéticos, en particular se pudo originar en particular se utilizaron diferentes cadenas celulares que tenían sobre todo un arreglo génico, el TLML1 o el ETB6-RUNX1, que es su nombre actual. Y se vio que en esas células en particular se lograban formar blastos, pero le hablo solo de una evidencia que pareciera que hasta el momento tenemos de manera muy concreta sobre estudios sobre líneas celulares. Pero ha faltado, sin duda falta todavía este mecanismo. Quiero comentarles que en este artículo reciente que nosotros publicamos en Bioelectromagnetics, uno de los argumentos que condujo precisamente a la publicación de este artículo que les comentaba apenas recién apareció en agosto, tuvo que ver sobre el hecho de que se había argumentado que si de verdad los campos electromagnéticos provocaban leucemia, serían poblaciones que estuvieran altamente expuestas y donde la frecuencia de las leucemias fuera extraordinariamente elevada. Miren, se considera que por encima de 3 miligauss, que es la forma en que se miden los campos electromagnéticos, se considera que en ese momento potencialmente generan un riesgo a la salud. La exposición a más de 3 miligauss, se sabe que en la población infantil mundial, esta exposición está por abajo del 2% de la población infantil. Menos del 2% de la población infantil está expuesto a estos niveles. Sin embargo, nosotros en el primer estudio que hicimos en niños con síndrome de Down, sin leucemia, ya habíamos encontrado que el 22% de nuestra población estaba expuesto a estos niveles de campos electromagnéticos. Situación que volvimos a corroborar, pero ahora en población general, donde casi el 14% del total de nuestra población estaba expuesta a estos niveles tan elevados de campos electromagnéticos, casi 5 veces de lo que se tiene en países desarrollados. Por eso, nuestra conclusión sobre ese estudio es que en una población donde hay una alta exposición a este factor y donde hay una alta incidencia de las leucemias, pareciera que ahí sí potencialmente pudiera encontrarse este mayor riesgo de leucemias. Ahorita solo lo hemos mostrado en la Ciudad de México, pero posiblemente esto se pudiera estudiar en diferentes zonas del país. Así es, muchas gracias, Marcia, por la pregunta. A ver, unos comentarios de Facebook, porque creo que vale la pena escucharlos. La realidad es un poquito para agradecerle al doctor, porque son comentarios bonitos. Marta Elizalde dice, muy interesante contenido. Nes Menesanz, excelente plática. Angélica Rangel, excelente exposición, felicidades. Laura Vidales, muy buena presentación y muy clara. Agradezco al doctor el compromiso con la búsqueda de la solución a este problema. Ana Pao Campo, muy buena exposición, doctor. Muchas gracias por la invitación. Mario Galindo Ruiz, excelente ponencia, doctor. Muchas gracias por la invitación. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Que también hay en Facebook comentarios, pues es muy estimulante porque es una ponencia netamente científica. Sin embargo, le interesa a la gente. Eso habla de una cosa que dijimos hace un tiempecito en el PSEM, que la ciencia en México no solo se hace,
sino es de excelencia. Y realmente la ciencia en México es de excelencia y nos da muchísimo gusto, muchísimo gusto. Oye, Juan Manuel, antes de terminar, yo tengo otra pregunta que tal vez sea totalmente absurda, pero igual te la voy a hacer. Tú hablabas de rearreglos génicos que hacen más susceptible al niño para tener leucemia. ¿Hay modo de estudiar si existen rearreglos génicos que hagan a los niños resistentes a la leucemia? Bueno, sin duda una pregunta muy, muy interesante. Hay una evidencia fuerte desde el punto de vista de diferentes estudios que ustedes recordarán, que hay un acorde que se ha seguido a nivel mundial que tiene que ver con gemelos idénticos, y de estos gemelos se han clasificado entre los monocoriónicos, monocigóticos y los que no son monocigóticos. Lo que se ha visto en particular es que, por ejemplo, los niños que tienen estos rearreglos, el que yo les comentaba, el ETB6-RUNX1, por ejemplo, cuando un niño presenta un gemelo monocigótico, monocoriónico, presenta una leucemia, el 25% de estos niños desarrollan también leucemia. Pero en algún momento estos rearreglos génicos parecieran perderse. No obstante, los que tienen los componentes de MLL, pareciera que el 100% de estos niños en algún momento de la vida van a desarrollar su gemelo monocigótico, monocoriónico, va a desarrollar una leucemia. Ahora, en este sentido, sabemos que estos rearreglos génicos predisponen de manera importante al desarrollo de la leucemia. Esta pregunta que tú haces, yo creo que es interesante. Sí creo en lo que nosotros hemos estudiado ahorita con la pregunta que nos hacía Tania en referente, sobre todo, quizás no en cuanto a los rearreglos génicos, pero sí en genes que tienen que ver con el polimorfismo del metabolismo de los cancerígenos. Pareciera que ahí sí tenemos diferentes polimorfismos que protegen para que una sustancia cancerígena no afecte para que estos niños desarrollen como tal una enfermedad cancerígena. Entonces es interesante y probablemente en el futuro, cuando esto sea mucho más fácil de hacer y que no se tenga, por ejemplo, que estudiar una médula ósea o el cordón umbilical, posiblemente empecemos a identificar algunos componentes que protejan de una manera mucho más fuerte al origen de la leucemia, sin duda. Pero es una hipótesis que ahorita no podríamos todavía contestar. Ok, muy bien. Pues si no hay más preguntas, que no veo manos levantadas, quiero darte las gracias porque realmente fue una conferencia muy interesante que abrió nuestro ciclo de la ciencia hasta la sala con una altísima calidad, y espero que así sigan siendo nuestras conferencias. Para la gente que esté interesada, esta conferencia quedó grabada en Facebook y en YouTube. O sea que la pueden escuchar cuando ustedes quieran. No sé cuánto tiempo se mantenga en Facebook y en YouTube, pero ahorita sí sé que está ahí. Juan Manuel, si quieres escucharte a ti mismo o comentarle a tus alumnos que no pudieron estar o a colegas, la pueden escuchar en Facebook y en YouTube. Entonces, tuvimos como 50 participantes de Facebook y como otros 20 del WhatsApp, del ¿no? Zoom. Del Zoom. ¿Qué es eso? Hay algunos comentarios de los alumnos que estuvieron viendo en Zoom, de Carlos Sebastián Pérez, qué tema más interesante y también tan relevante, de Daniel Estrada, muchas gracias, doctor, excelente ponencia. Pues muchísimas gracias de verdad por su atención y muchísimas gracias una vez más, Anita, por la invitación y muchísimas gracias a todos los que preguntaron. Sin duda enriquecieron muchísimo la presentación. Les agradezco muchísimo por este tiempo que nos dieron. Encantada y suerte con tus investigaciones. Adelante. Muchas gracias. Hasta luego. Nos vemos en la próxima conferencia. Gracias.